Bueno, el compliance es la capacidad que tiene el pulmón de poder expandir su tamaño y así poder llenarse de aire, esto durante la inspiración. Por cada unidad de presión aplicada es que estaríamos viendo este efecto. El cambio de volumen por unidad de cambio transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural, y esta es la fuerza que así mantiene los alveolos abiertos. En cuanto a qué es la elastancia, bueno, luego de que el pulmón se haya deformado, esto debido a su expansión durante la inspiración, la elastancia pulmonar es la capacidad que tiene este tejido de poder volver a su forma original. Es decir, a una mayor elastancia es menor la fuerza que se necesita para estirar el pulmón, y a una menor elastancia es mucho mayor la fuerza para estirar el pulmón. Cuando se habla de la relevancia del tema, hablamos sobre los objetivos y funciones que van a tener tanto el compliance como la elastance. Y tenemos como objetivo y función común que ambos van a intentar realizar de manera correcta el intercambio gaseoso. Por parte del compliance tendremos que esta es la capacidad adecuada necesaria de expansión que el pulmón requiere para poder ingresar todo el aire necesario para el intercambio. Esto además de poder generar una correcta llegada de oxígeno a la sangre y poder nutrir todo el organismo. Y a comparación de la elastance, que vamos a tener que este va a permitir una adecuada exhalación efectiva, además de la capacidad de retornar a su posición original. Y además, como función adicional, tenemos que vamos a tener la necesidad de eliminar el CO2 acumulado. Acá se intenta complementar lo anteriormente dicho. Bueno, el siguiente cuadro, donde las variables son el volumen y la presión alrededor del pulmón, está dividido en dos fases, la inspiración y la expiración. Empezando por la inspiración, que está dividido en tres zonas. En la zona inferior hablamos del máximo esfuerzo considerable para expandir el parénquima. Esto quiere decir que tarda un poco más, ya que tiene que vencer estas presiones. En la zona media hablamos de un reclutamiento alveolar máximo, que es donde se está reclutando los alveolos y se están llenando de aire. En la zona superior es donde ya están llenos de aire estos alveolos, por lo que ya los pulmones están expandidos. En la zona de expiración, este está favorecido por un retroceso elástico y por eso se le denomina un proceso pasivo. Y aquí va bajando los volúmenes hasta volver a su forma original. Para poder complementar un poco lo del gráfico, destacar que las curvas de inspiración y expiración son diferentes, teniendo que los cambios de volumen por unidad de presión son menores, que se requiere una presión transmural activa y vencer la resistencia del tejido y de las vías aéreas. Primero que todo, la presión transmural se calcula restando la presión exterior, o sea, la pleural, de la presión interna alveolar, dando a este elemento la función de expansión alveolar por distensión de esta presión. En cuanto a la presión pleural, que viene siendo la presión exterior, tenemos que es la interacción mecánica entre la caja torácica, que tiende a expandirse, y la retracción elástica pulmonar, que tiende a retraerse. Teniendo en cuenta esto, se tiene que durante la inspiración la expansión torácica genera una presión intrapleural más negativa y con ello una presión alveolar más negativa, provocando la movilización de flujo aéreo hacia su interior. Lo contrario ocurre con la expiración. Después tenemos que la retracción del tórax genera aumento de las presiones alveolares y de las presiones intrapleurales, por lo que se inicia movilización hacia el exterior del aire, y esto se da producto de este previo aumento de presión interna, y que se estima mayor a la presión atmosférica. El fenómeno completo explicado hace referencia a un concepto llamado histéresis, que quiere decir que son los cambios que sufre la tensión superficial determinada por el surfactante junto con el posible reclutamiento o desreclutamiento de unidades alveolares, haciendo énfasis a una de las fases expuestas como punto dentro del gráfico en el momento de la inspiración. Luego tendremos el mecanismo de acción de estos dos componentes tan elementales del organismo. Ahora acá tenemos el gráfico volumen-presión, el cual nos va a hablar de la relación entre la distensión pulmonar y la influencia del tejido conectivo. Este gráfico se relaciona mucho con el anterior debido a que habla sobre el tema de las presiones, los cambios de presión transpulmonar, que serán diferentes según la fase del ciclo respiratorio, del volumen y de las características del tejido. Esto se relaciona también con el tema de que la inspiración en el tejido se distiende con facilidad al inicio debido a que hay volúmenes pulmonares bajos y con cierta dificultad al final, por los volúmenes pulmonares altos. El análisis de la distensibilidad del aparato respiratorio total es la suma de la compliance pulmonar y de la compliance de la pared torácica, debido a que ambas deben trabajar en conjunto para generar la correcta asociación entre un buen trabajo respiratorio y una ventilación alveolar efectiva. Esto quiere decir que a mayores volúmenes, menor capacidad de distensibilidad del pulmón, o sea que va a ser más difícil. Por último, tenemos la mecánica de la ventilación, la cual tiene demasiada relación con el tema de la compliance y de la elastance, y que la veremos de manera general.
para poder detallar de mejor manera lo que sigue a continuación. Tenemos que el aire se moviliza desde un sitio de mayor presión a uno de menor, por lo que al llenar el alvéolo de aire, en cuanto a la inspiración, la presión dentro de esto aumenta, quedando mayor que la presión del exterior y haciendo que se genere el efecto pasivo de la expiración. Esto eliminando así el aire interior, donde a su vez se generará que la presión disminuya de manera progresiva hasta llegar a un punto de equilibrio, donde la presión queda en cero. Y si es que esto no se realizó de manera forzada, ya que o si no la presión dejará de estar equilibrada y pasará a ser menor que la exterior, siendo negativa y llevando al sistema al efecto contrario, que viene siendo el ya hablado de la inspiración, como tal, donde se movilizará el aire desde la presión mayor o externa hacia el alvéolo con presión menor o interna. El punto culmine de la inspiración se da cuando la presión alveolar supera la atmosférica externa, llevando al sistema al efecto contrario de la expiración. ¿Cómo afecta al cuerpo humano? El compliance elevado puede estar asociado a condiciones patológicas que resulten en una ventilación ineficaz, retención de aire, fatiga muscular y un intercambio gaseoso deficiente. En un compliance disminuido, dificultaría en la inhalación de aire, podría estar visto una hipoxemia, la telectasia, mayor trabajo respiratorio y una fatiga muscular respiratoria. Y en una elastancia, esto se relaciona de forma inversa con el compliance, ya que a una mayor elastancia los pulmones se vuelven más rígidos y presentaría un menor compliance. Situaciones clínicas de relevancia. En pacientes con EPOC, el compliance va a estar reducido por la pérdida de elasticidad del pulmón, lo que dificulta la capacidad de expandirse y contraerse adecuadamente. Y en la elastancia, como vimos anteriormente, es inverso, entonces estará aumentada, lo que significa que los pulmones menos elásticos y más rígidos. En este caso, vemos fibrosis y bronquitis crónica. Como vemos en la imagen, a mayor presión va a haber un menor volumen de lo normal. Pero como vemos en enfisema, a menor presión va a haber un mayor volumen. Quiere decir que va a tener un compliance elevado y una elastancia disminuida. En pacientes con síndrome de diestrés respiratorio agudo, el compliance estará disminuido, ya que requerirá más esfuerzo para expandir los pulmones, porque estos estarán rígidos por un edema pulmonar no cardiogénico y por la atelectasia. Y en la elastancia estará aumentada, ya que los pulmones estarán más rígidos y menos distensibles.